Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas en la fe católica. En esta ocasión voy a hacer una reflexión sobre unas preguntas, sobre un cuestionamiento que me he estado haciendo. Y este cuestionamiento, esta pregunta es si nuestros hermanos que no son católicos, si nuestros hermanos separados son realmente tan bíblicos como dicen ser. Si son 100% bíblicos y no creen nada que no esté en las escrituras. Este cuestionamiento me he estado haciendo. Si de verdad ellos son tan bíblicos, si de verdad ellos creen única y exclusivamente solo lo que está en las escrituras y no creen nada que no esté en las escrituras. Porque cuando dialogamos con ellos, cuando tenemos algún debate, inmediatamente surge este cuestionamiento que ellos nos hacen. Dicen, a ver, ¿dónde está en las escrituras esto? A ver, enséñame en las escrituras. Si no está en las escrituras, no te lo creo. Tiene que estar en las escrituras, solamente la Biblia y nada fuera de la Biblia. Pero vamos a ver si de verdad ellos son tan bíblicos. En primer lugar, yo diría que no son tan bíblicos como aparentan ser. ¿Por qué? Porque muchos han creído en el sueño o en los sueños de sus fundadores. Porque la mayoría de fundadores de estas sectas se salen con esto. Dicen esto, es que yo tuve un sueño y Dios me reveló que yo iba a fundar una iglesia. Y entonces aquí, pues esto no está en la Biblia. Ya creyeron en un sueño de un pastor. Este supuesto sueño que él tuvo, se lo han creído, se lo han tragado. Entonces, pues para empezar, ahí, pues ya no son tan bíblicos. Porque eso no está en las escrituras. Yo también puedo decir que tuve un sueño que este pastor está loco, pero no me van a creer. O yo puedo tener un sueño y decir esto o aquello, pero no me van a creer. Y pues cada quien tiene sus sueños y muchos los siguen. Entonces desde ahí, pues ya no son tan bíblicos porque están creyendo algo que no está en las escrituras. Le están creyendo a un personaje que supuestamente tuvo un sueño, donde Dios le reveló que no sé qué cosas y que esto y que aquello. Y bueno, ya lo empiezan a seguir. Entonces, de primera mano, esto, que han creído en el supuesto sueño de un falso profeta. Y fundaron una nueva iglesia en esta falsa creencia, en un sueño, algo que no está en la Biblia. De entrada, pues ahí ya no son tan bíblicos. Lo siento mucho. Otra cuestión es que cuando uno les demuestra textos claros, textos muy concretos en la Biblia, pues cuando no les convienen estos textos, les sacan vuelta, hacen confabulaciones, interpretan a su gusto y a su manera, a su conveniencia. Por ejemplo, vamos a poner textos o temas concretos. El tema de la Eucaristía, el tema de la presencia real en cuerpo y alma de nuestro Señor Jesucristo en el pan y en el vino consagrado. El capítulo 6 de Juan es muy claro. Capítulo 6 de San Juan, versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Tiene vida eterna. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Dice Juan 6:51 y Juan 6:54. Y todo este capítulo 6 de San Juan nos va a hablar, va a enfatizar Jesús sobre este tema, que el pan y el vino consagrados son su carne, y quien no come su carne, quien no bebe su sangre,
no tiene vida eterna. Pero ellos le sacan una interpretación, le sacan vueltas, confabulan e interpretan a su modo. Entonces aquí ya no creen en lo que dice la Escritura, sino que creen en lo que ellos interpretan. Creen en la interpretación que ellos mismos han hecho o que les han enseñado en los libros, que les han enseñado sus pastores, que les han enseñado sus líderes. En eso creen, pero no creen en las Escrituras. No creen tal cual dice ahí la Escritura. No creen en la interpretación que la iglesia, que dio origen a la Biblia tal cual la conocemos, la Iglesia Católica, no le creen a esta interpretación que siempre nos ha hecho la iglesia misma que originó de alguna manera que tuviéramos la Biblia tal cual la tenemos hoy, sino que le creen a una interpretación de alguien que no tiene nada que ver con la Biblia, que un día tuvo un sueño y que Dios le reveló esto y que Dios le reveló aquello y fundó su nueva iglesia, pero no es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Dios, no es la iglesia que fundó Jesús, es la iglesia de fulanito, la iglesia de menganito. Otro texto muy concreto también es Juan 20, 22, cuando después de que resucita Jesús, encuentra a sus apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes, desde el versículo 21 de Juan 20. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces esta es una encomienda que Jesús deja a sus apóstoles, que Jesús deja a su iglesia. Pero cuando uno les enseña con la Biblia, tú querías que te mostrara con la Biblia, aquí está el texto bíblico, le sacan una interpretación a su gusto, una interpretación a su conveniencia. Entonces ya no creen tanto en la Escritura, más bien creen en una interpretación chueca, en una interpretación tendenciosa, en una interpretación que les han enseñado, en una interpretación a su gusto y a su conveniencia, porque muchos se escandalizaban cuando Jesús les decía a los enfermos: tus pecados te son perdonados, y los escribas y fariseos decían: ¿cómo este hombre puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Y es lo que muchos dicen ahora: ¿cómo un hombre puede perdonar pecados si es pecador igual que nosotros? No, yo me confieso directamente con Dios. Y salen con interpretaciones, con confabulaciones a su conveniencia, a su antojo. Entonces no creen, como digo, no son tan bíblicos como aparentan serlo, porque le sacan vueltas a estos textos y creen en la interpretación que alguien les ha enseñado, pero no creen en lo que realmente dice la Escritura. Creen en una interpretación a su conveniencia, creen en una interpretación a su gusto, y muchos otros textos que podemos sacar a colación. Cuando Jesús dice: tú eres Pedro, o sea, piedra, Mateo 16, 18, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Y qué pasa en la actualidad? Que cada quien funda su iglesia por aquí, que cada quien funda su iglesia por allá, que tuve un sueño y que Dios me reveló y que esto y que aquello. Y no le creen a lo que dice la Escritura. Si Jesús dijo: esta iglesia nadie la podrá vencer, esta iglesia siempre permanecerá, esta iglesia va a estar a lo largo de todos los siglos. Nada de que estaba escondida, no, esta iglesia siempre va a estar ahí presente en cada siglo de la historia, en cada año, en cada momento, en los problemas más difíciles de la historia de la humanidad. Siempre va a estar la iglesia y nada ni nadie la podrá vencer, nada ni nadie la podrá destruir. Entonces, es una iglesia única,
porque Jesús solamente fundó una iglesia. Entonces aquí ya no le creen a Jesús, no le creen a la Escritura, porque se van a otra iglesia. Cada quien funda iglesias por aquí y por allá. No le creen a Jesús cuando dijo que nada ni nadie le iba a poder destruir. Entonces no son tan bíblicos como dicen serlo, porque no le creen realmente a las Escrituras, le creen a su interpretación. Y podríamos sacar muchos otros textos de la Biblia sobre esta temática, pero ahora vamos a ver a qué otras cosas le creen también ellos. Aparte de la interpretación que les da su pastor, también creen mucho ellos en las supuestas revelaciones que tienen cuando se ponen a hacer sus oraciones, que se ponen a gritar y que ahí Dios les revela ciertas profecías, ciertas cosas. También creen mucho en estas profecías que muchos de sus hermanos tienen ahí, en estos éxtasis, cuando hablan en lenguas, cuando el Espíritu Santo los posee supuestamente y empiezan a hacer profecías. Entonces, ahí también no son tan bíblicos ya, porque creen en las supuestas profecías que ahí tienen sus hermanos. También creen y toman casi como palabra de Dios todos sus cánticos que tienen, todas sus alabanzas que tienen. Y con el tiempo, con los años, pues estas se van acumulando, se van escribiendo en textos, se van escribiendo en libros y va siendo como una tradición, porque estos cantos no están en la Biblia. Ciertamente se basan en algunos pasajes de la Biblia, pero muchos de estos cantos incluso tienen hasta errores y horrores, si uno los analiza con detenimiento, con detalle. Pero sin embargo ellos los toman como palabra de Dios, y aunque no esté en la Biblia, y aunque a veces eso no enseña la Biblia, ellos los toman como palabra de Dios, y dicen, no, es que le cantamos a Dios. Otra cosa también es los libros que ellos escriben, o que sus pastores escriben, toda la literatura que van generando. Esta literatura se va acumulando, y entonces pues es también como una tradición. No es algo que enseña la Escritura, pero es algo que siempre han enseñado ellos a través de sus interpretaciones, de sus libros, de sus cánticos, su manera de vestir, su manera de reunirse, su manera de hablar. Todo esto es una como tradición también. Entonces, pues no son tan bíblicos como dicen ser, como aparentan, para que nos demos cuenta que es mentira, que ellos son muy bíblicos, porque cuando uno les demuestra con la Biblia, les sacan vueltas y más bien creen en la interpretación que les enseñan sus pastores. Por ejemplo, hay un error que ellos tienen cuando hablamos de las características de la iglesia. Ellos toman como características de la iglesia, por ejemplo, que la iglesia no debe de haber pecado, que debe de ser una iglesia casi de puros santos. No, es que allá son pecadores los católicos, que son idólatras, que son borrachos, que son adúlteros, que son esto, que son aquello. No, y es que aquí somos ya puros santos, aquí Dios ya nos salvó, aquí ya la palabra de Dios nos ha limpiado, nos ha purificado. Y esto es un error, porque en Mateo 13 del 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice, déjenlos que crezcan juntos, al final se hará la separación. Entonces en la iglesia de Jesús va a haber de todo, va a haber gente buena, va a haber gente mala, va a haber católicos que se portan muy bien, va a haber católicos que se portan mal o no tan bien, va a haber sacerdotes santos y va a haber sacerdotes también que se despistan, va a haber sacerdotes que son mal ejemplo, va a haber obispos ejemplares y va a haber obispos también que caen en el error, que caen en la apostasía.
Igual los laicos, va a haber laicos, perdón, se apagó la pantalla. Igual los laicos, va a haber laicos que tratan de vivir auténticamente su vida cristiana, su vida católica al 100%, y va a haber laicos que no lo hacen tan bien. Entonces, esta es una característica de la iglesia, que va a haber de todo. Va a haber santos y va a haber pecadores, va a haber trigo y va a haber cizaña. En ningún momento Jesús enseñó que la iglesia va a ser de puros santos, que no va a haber ningún error. Va a haber pecado siempre. Entre sus mismos discípulos de Jesús hubo un Judas que lo traicionó, Pedro que lo negó 3 veces, otro que dudó, Tomás. Entonces va a haber pecado. Entonces son cuestiones que dicen ellos ser muy bíblicos, pero no son tan bíblicos, analizando ya bien las cosas.